Thomas Albrecht nunca imaginó que su vida daría un giro tan radical. Desde pequeño había trabajado en la granja familiar en las afueras de Chicago, donde el sudor y la tierra eran sus compañeros de vida. La Tierra era un lugar pacífico, aunque en la lejanía del universo, la Federación Intergaláctica de Comercio seguía enviando misiones y acuerdos con especies extranjeras. Aquello, para Thomas, siempre fue solo una curiosidad en los noticieros interplanetarios, algo ajeno a su realidad. Pero todo cambió el día que recibió la invitación de los Draxar. La nave Geraisen, una de las pocas naves de transporte de la Federación, flotaba lentamente hacia el corazón de la nebulosa Iridia, donde una gigantesca estación orbital del Imperio Draxar esperaba. Los Draxar, una especie conocida por su fiereza en combate, su cultura de gladiadores y su imponente jerarquía, no eran los tipos de aliados con los que uno quisiera tratar, y mucho menos desafiar. Sin embargo, Thomas había sido elegido para enfrentarse a uno de los campeones de la raza. La razón de su selección no era otra que una increíble coincidencia. Su destacada habilidad en combates de simulación de combate a gran escala en la Federación, un campo para el cual se había entrenado de manera autodidacta. Su mente estratégica, desarrollada por años de entender los patrones de la naturaleza y la agricultura, lo hizo destacarse en un torneo interestelar donde participaban miles de combatientes de todos los rincones del universo. Thomas ganó, y eso fue suficiente para atraer la atención del Imperio Draxar. Así fue como, a los 28 años, el joven agricultor se vio envuelto en la invitación de los Draxar. Era un desafío directo a su honor. El campeón de los Draxar, Telar, conocido por sus batallas brutales y sus victorias legendarias, había sido derrotado en combate por un humano. Ahora, los Draxar deseaban un enfrentamiento más. Los rumores de la hazaña de Telar llegaron hasta los confines del universo. La derrota del campeón Draxar se convirtió en una humillación pública. Los Draxar, conocidos por su honor y su tradición guerrera, no podían tolerar tal afrenta sin una respuesta. Por eso, se organizó un combate final, un enfrentamiento entre el humano y el campeón. La batalla se llevó a cabo en la gigantesca arena de gladiadores Draxar, rodeada de miles de espectadores, la mayoría de ellos pertenecientes a diferentes razas y especies que habían acudido atraídos por la fama de la arena y la tradición que representaba. Thomas estaba allí, sin más armas que su ingenio y su voluntad, pero con la mente llena de tácticas y un par de trucos que había aprendido en años de simulaciones. La arena era de un metal frío y extraño, adaptada para resistir los embates más feroces. Las reglas del combate fueron simples. Los oponentes lucharán hasta que uno de ellos no pueda continuar. El suelo de la arena se iluminó con una luz cegadora, y la multitud cayó en un murmullo de expectación. De un lado, Telar, un coloso de más de 2 metros de altura, cubierto por una armadura resistente. De otro lado, Thomas, vestido con una ligera protección de combate, una capa metálica que no hacía más que marcar su figura humana contra la gigantesca presencia de su oponente. El aire estaba cargado de tensión, pero Thomas no sentía miedo. Su corazón latía con fuerza, no por temor, sino por la adrenalina de un desafío que iba mucho más allá de una simple lucha física. Este combate no solo se trataría de quién venciera a quién, sino de qué significaba ser humano en un universo de gigantes. La campana resonó, y la batalla comenzó. Telar rugió, avanzando con una velocidad inesperada para su tamaño, y con un golpe brutal que fue dirigido a la cabeza de Thomas. La fuerza del impacto habría destrozado a cualquier otro ser humano, pero Thomas no era un ser común. El primer movimiento fue esquivar, un giro rápido que lo llevó hacia un costado. Usó su agilidad en lugar de fuerza bruta, un principio que aprendió durante sus años en la granja, donde la paciencia y la estrategia valían más que la fuerza. Como si estuviera persiguiendo a un toro salvaje en el campo, aprovechó el terreno para saltar sobre Telar, desequilibrándolo momentáneamente. La multitud rugió al ver al humano mover con tal velocidad y destreza. «Imposible», murmuró uno de los oficiales Draxar en la multitud. Nadie había visto jamás a un humano tan hábil en combate directo. La pelea continuó en una danza de esquivas, golpes y caídas. Telar, aunque potente, no podía igualar la rapidez de Thomas, quien usaba cada rincón de la arena a su favor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
Y cuando la energía de Telar comenzaba a decaer por el esfuerzo de la lucha, Thomas aprovechó un momento de vulnerabilidad. Con un giro rápido, se lanzó sobre su enemigo y desactivó su armadura de energía con un golpe certero en la base del cuello. En cuestión de segundos, el campeón Draxar cayó al suelo con un estruendo que retumbó en toda la arena. La multitud quedó en completo silencio. Thomas había vencido. La ley Draxar era clara. Cuando un campeón era derrotado, el vencedor debía tomar las esposas del campeón como parte de su botín. Nadie había anticipado que un ser humano sería quien se llevara este derecho, y por ello, los líderes Draxar no pudieron hacer más que acatar la ley de honor. En ese instante, una autoridad ceremonial apareció, anunciando el nuevo decreto. El humano ha derrotado al campeón alienígena. Ahora está obligado por ley a tomar a sus 3 esposas. Thomas, atónito, miró a las 3 mujeres que estaban a un costado de la arena, Kira, Zara y Nalia, todas ellas pertenecientes al linaje de Telar. Eran poderosas y respetadas dentro del imperio Draxar, pero ahora su destino quedaba ligado al suyo. ¿Qué significaba para un simple humano cargar con tal responsabilidad? Thomas no tenía respuestas, pero sabía que su vida había cambiado para siempre. En ese mismo momento, las 3 mujeres caminaron hacia él, cada una con una mirada distinta, una de desafío, otra de curiosidad y la última con un inexplicable respeto. La guerra de culturas. La lucha por la supervivencia y el destino de 3 mujeres de un imperio alienígena estaban ahora entrelazados con el futuro de un hombre que jamás pensó que su destino fuera tan grande. Thomas Albrecht se encontraba en una situación que no había planeado. Aquel hombre, que había nacido y crecido en la Tierra, que jamás había imaginado que algún día estaría en un combate intergaláctico, ahora estaba atado por una ley que iba más allá de lo que había entendido de las costumbres alienígenas. El humano ha derrotado al campeón alienígena. Ahora está obligado por ley a tomar a sus 3 esposas. Esa frase resonaba en su mente con cada paso que daba. Las mujeres que antes eran parte del linaje del campeón derrotado, ahora se encontraban ante él como un desafío que iba mucho más allá de cualquier guerra física. Kira, Zara y Nalia eran figuras que representaban lo más alto del estatus en el imperio Draxar, y aunque sus destinos estaban marcados por el duelo de honor entre Thomas y Telar, eso no las hacía más fáciles de manejar. Cada una tenía su propio carácter, una fuerza única que había sido forjada por años de vida dentro de un imperio guerrero. Ahora, debían compartir su vida con un humano, un ser que acababa de demostrar su destreza en combate, pero que nada sabía de la política y las costumbres de las razas que habitaban la galaxia. Kira fue la primera en acercarse. Su mirada era desafiante, fría, como una tormenta que se avecinaba. Alta y de porte imponente, tenía el rostro afilado y unos ojos que parecían ver a través de las almas. Fue prometida a Telar en un acuerdo político entre su padre, el gran líder militar de los Draxar, y el campeón. Kira no era una mujer acostumbrada a la derrota, mucho menos a ser entregada como un botín. En su cultura, los matrimonios no se basaban solo en el amor, sino en la lealtad y el poder. En cuanto sus ojos se encontraron con los de Thomas, él sintió la tensión en el aire, como si el combate no hubiera terminado, sino que hubiera cambiado de escenario. Ahora no estaba luchando contra un campeón, sino contra la dignidad de una mujer que no quería ser parte de su vida. «Así que eres tú, el que ha humillado a Telar», dijo Kira con una voz profunda, grave, como el sonido de un trueno lejano. «¿De qué manera planeas enfrentar a alguien como yo?» Thomas no sabía cómo responder. Había sido un agricultor toda su vida, y ni en sus sueños más salvajes había imaginado que estaría frente a alguien con el poder de Kira. Pero la situación era clara, no podía dejar que esta mujer lo viera como un tonto. La victoria en la arena había sido solo un paso. Ahora, su verdadero desafío comenzaba. «No lo sé», respondió Thomas honestamente, «pero lo que sí sé es que no vine aquí para ser su enemigo. Y tal vez podamos encontrar una manera de hacer que esto funcione». Kira lo observó por un momento largo, su mirada penetrante analizándolo. Luego, sin decir una palabra más, se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia un lado de la nave, dejando a Thomas con una sensación extraña. Era desdén o algo más. A pesar de su apariencia impasible,
Thomas sabía que tenía mucho que aprender de esta mujer. Y quizás, con el tiempo, podría ganarse su respeto. La siguiente en acercarse fue Zara, una mujer cuyo rostro mostraba una inteligencia afilada. De cabellera oscura y mirada observadora, Zara había sido esposa de Telar no solo por su habilidad estratégica, sino por su mente brillante. Como estratega de alto rango, Zara no era ajena a la política galáctica. Había sido entrenada en los pasillos de poder del Imperio Draxar, donde las intrigas eran parte del día a día. Si alguien podía ver en Thomas algo más que un simple guerrero, esa era ella. Así que, el humano ha ganado. ¿Y qué ahora? Su voz era suave, pero su tono marcaba una seguridad que dejaba claro que no temía a la situación. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Thomas, sintiendo que esta mujer iba más allá de los formalismos de las costumbres Draxar. Zara lo miró fijamente. Luego dejó escapar una ligera sonrisa, casi como si se estuviera divirtiendo con el caos que se había desatado. No me malinterpretes, humano. No estoy aquí para desafiarte, pero deberías saber que mi vida con Telar fue parte de un juego mucho más grande. No eres el primero en derrotar a un campeón, y no serás el último en ser arrastrado a estas leyes. Pero ahora, eres parte de algo más que tú mismo. La política de los Draxar nunca es simple. Thomas frunció el ceño. Las palabras de Zara eran crípticas, pero tenía razón. Las intrigas políticas de los Draxar no se reducían a una simple cuestión de honor y victoria en combate. Esta era una danza mucho más compleja, y Thomas estaba atrapado en ella, sin haber elegido ser parte de ella. Finalmente, Nalia, la sanadora, se acercó. Su presencia era diferente. A diferencia de las otras dos, Nalia irradiaba calma, una serenidad que contrastaba con la tensión de los otros dos encuentros. Su rostro era suave y sus ojos, aunque tristes, estaban llenos de una comprensión profunda. Nalia era la esposa que había sido elegida por Telar por su habilidad para sanar tanto los cuerpos como las almas. Había sido una presencia estabilizadora en un imperio desbordado por la violencia y el honor. ¿Por qué estás tan triste?, preguntó Thomas, sintiendo que Nalia llevaba consigo un peso que no era suyo. Porque en esta situación, todos hemos perdido algo, respondió Nalia, su voz suave pero cargada de una sabiduría que no parecía de este mundo. El imperio, Telar, nosotras, y tú. Todos estamos atrapados en un destino que no elegimos. Thomas se quedó en silencio, sintiendo que las palabras de Nalia penetraban en su alma. Ella no estaba aquí por obligación, pero el destino había hecho que su vida estuviera entrelazada con la suya de una manera que ninguno de los dos había pedido. La nave continuó su viaje hacia el centro de la estación Draxar, donde Thomas, Kira, Zara y Nalia se enfrentarían a algo mucho mayor que cualquier batalla que hubiera librado hasta ahora. La política, la cultura y el destino de un imperio entero comenzaban a pesarlo todo, y aunque aún no lo entendiera completamente, Thomas sabía que algo mucho más grande que una victoria en combate había comenzado esa tarde. En su corazón, una pregunta se alzaba por encima de todas las demás. ¿Cómo podía un humano, un simple agricultor, cambiar el curso de una galaxia? La nave Geraisen avanzaba a través del espacio, deslizándose por los corredores de la nebulosa Iridia mientras Thomas trataba de comprender la magnitud de lo que había ocurrido. Había derrotado al campeón Draxar en combate. Sí, pero la victoria había tenido un precio inesperado. Ahora estaba atado a 3 mujeres poderosas, a un destino que no entendía, y a una guerra inminente que amenazaba con arrastrarlo a una lucha de dimensiones galácticas. Thomas había creído que todo esto era parte de una tradición de honor, una batalla en la que un humano podía ganar fama entre las razas más poderosas del universo. Pero ahora entendía que había sido solo el primer paso de una trama mucho más compleja. Los Draxar no eran un imperio pacífico, y la derrota de su campeón había sido una afrenta demasiado grande para dejarla pasar sin consecuencias. El imperio Draxar no solo luchaba por honor, sino por su supremacía en la galaxia. La humillación de perder ante un humano había encendido una chispa de conflicto que pronto se convertiría en un incendio. «Estamos siendo seguidos», dijo Zara, su voz fría y calculadora. Ella había estado observando las lecturas de la nave con atención durante toda la travesía, y su aguda mente estratégica ya había identificado el peligro.
Hay naves Kartar en nuestra cola. Lo sospechaba. Kira, que hasta ahora había estado en silencio, giró hacia Zará con una mirada que dejaba claro que no compartía la misma preocupación. Los Kartar no se atreven a atacar. Después de la humillación que les infligimos, si buscan una guerra, perderán. «No lo entiendes, Kira», interrumpió Zará. «El problema no es la derrota, es lo que esa derrota representa. Los Kartar verán en nosotros una oportunidad para desafiar a los Draxar por su debilidad. Ellos no buscan venganza solo contra Telar, sino contra todo el imperio. Y ahora que un humano ha vencido al campeón, será visto como el líder de un desafío mayor». Nalia, que había permanecido en la sombra, hablando poco pero observando mucho, se acercó a Thomas con una expresión que reflejaba la gravedad de la situación. «No importa cuánto queramos negar la verdad, Thomas. Los Draxar no olvidan ni perdonan fácilmente. Los Kartar buscarán nuestra caída, y no descansarán hasta conseguirlo. Tú y nosotras ahora estamos en el centro de una tormenta». La situación había cambiado drásticamente en las últimas horas. La guerra que se avecinaba no era solo un enfrentamiento entre imperios, sino una lucha por la supremacía y el control de las rutas comerciales y territoriales de la galaxia. En este contexto, la victoria de Thomas sobre Telar no había sido un simple accidente. Los Kartar, una facción militar dentro del Imperio Draxar, habían estado esperando una oportunidad para rebelarse contra el liderazgo del Imperio. Y ahora, con la derrota de Telar, veían en Thomas el símbolo de una humanidad capaz de desafiar a los más poderosos. La Jeraisen aceleró, buscando ganar distancia, pero los sensores de la nave confirmaron que la persecución se había intensificado. Las naves Kartar eran rápidas, agresivas y altamente armadas. La batalla era inevitable. «Prepárate», dijo Zará mientras se dirigía hacia los controles de la nave. «Tendremos que luchar. No hay forma de evitarlo». «Estoy listo», respondió Thomas, aunque no estaba seguro de lo que eso significaba. ¿Cómo se enfrentaba un ser humano a una fuerza tan imponente, incluso con su experiencia en simulaciones de combate? Esta no era una pelea con reglas claras ni entrenadores expertos para guiarlo. Era una batalla real, en el espacio profundo, con vidas de por medio. La nave comenzó a sacudirse mientras las primeras salvas de energía impactaban contra su escudo exterior. Kira, quien había estado observando el equipo de defensa de la nave, se acercó a Thomas con una expresión de determinación. «No tienes experiencia con combates en el espacio, humano, pero si piensas sobrevivir, necesitarás algo más que tu astucia. Te enseñaré lo que pueda, pero tendrás que ser rápido». «Lo que sea necesario», respondió él, apretando los puños con una nueva comprensión de la gravedad de la situación. No podía dar marcha atrás. La Jeraisen estaba siendo atacada desde múltiples ángulos, y las primeras descargas de energía comenzaron a atravesar sus escudos. Los Kartar no solo disparaban misiles, sino que también desataban pequeñas naves de combate que intentaban desbordar la defensa de la nave. Las tácticas eran sofisticadas, pero también brutales, lo que indicaba que los Kartar no solo querían destruir, sino que deseaban capturar a su enemigo, para hacerle un ejemplo. Thomas se unió a Kira, que estaba coordinando las maniobras de evasión. Mientras las naves Kartar se acercaban, Thomas comenzó a comprender la importancia de cada decisión. Cada giro, cada aceleración, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Afortunadamente, Kira no solo era una guerrera formidable, sino también una excelente estratega. Su experiencia de combate con naves Draxar era invaluable. «A la derecha», gritó Kira, y sin dudarlo, Thomas ejecutó la maniobra. La Jeraisen giró bruscamente, esquivando una lluvia de láseres que habrían reducido la nave a escombros si no hubiera sido por la rapidez con la que actuaron. Los Kartar respondieron enviando una nueva oleada de misiles que impactaron en los escudos de la nave, pero aún no era suficiente para perforarlos. «Tenemos que darles un golpe directo», dijo Zará desde la sala de control. «He localizado su nave insignia. Si destruimos su nave de mando, el resto se dispersará». «¿Cómo lo hacemos?», preguntó Thomas. Zará sonrió de manera fría. «La misma forma en que derribaste a Telar, aprovechando su arrogancia». El plan era simple, pero arriesgado.
Thomas y Kira llevarían la Jeraisen directamente hacia la nave insignia de los Kartar, mientras Zara coordinaba un ataque desde dentro de la nave. La maniobra requeriría sincronización perfecta y una temeridad que solo un humano podría tener. Mientras se aproximaban a la nave de mando, Thomas sintió que su corazón latía con fuerza. Era un momento decisivo. No había vuelta atrás. Si fallaban, todo estaría perdido. Ahora, gritó Kira, y la Jeraisen se lanzó hacia el objetivo. La batalla alcanzó su clímax, y el destino de una galaxia entera pendía de un hilo. El impacto de la maniobra final fue como una explosión de energía pura. La Jeraisen se desvió bruscamente hacia la nave insignia de los Kartar, atravesando una lluvia de disparos que iluminaba el espacio como una tormenta eléctrica. La energía de la nave comenzó a disminuir a medida que los escudos se debilitaban, pero la mirada de determinación de Thomas y Kira nunca flaqueó. La misión estaba a punto de alcanzarse, o todo terminaría en la oscuridad del espacio. Zara, desde su puesto de control en la nave, había tomado las riendas de la situación. En el instante crítico, había logrado hackear los sistemas de comunicación de los Kartar, inyectando un virus en sus sistemas de control. Esto causó una sobrecarga en la nave insignia, generando una pequeña brecha en su defensa. Con este breve lapso, Kira aprovechó al máximo la oportunidad. «Ahora», gritó Kira. La Jeraisen giró violentamente hacia el lado de la nave insignia, lanzando un torpedo de alta energía que impactó directamente en el núcleo de propulsión de la nave enemiga. La explosión fue catastrófica. Los Kartar habían subestimado el poder combinado de un humano y una Draxar. El impacto envió ondas expansivas que desintegraron la nave insignia, mientras las pequeñas naves de combate enemigas comenzaron a desmoronarse, desorganizándose en el caos. Pero la victoria no fue limpia ni sencilla. La Jeraisen comenzó a tambalear después del ataque, los sistemas de la nave fallando debido a los daños sufridos en el proceso. Los Kartar, aunque desbordados por la derrota, no se retiraron fácilmente. Mientras la nave de Thomas se desintegraba lentamente a lo largo de sus bordes, un nuevo peligro emergió. Las fuerzas Kartar se reagruparon y comenzaron a desplegar un campo de batalla en el espacio, dispuestos a lanzar un ataque final. El sudor recorría la frente de Thomas. Enfrentarse a toda una flota de naves Kartar era impensable para una sola nave, especialmente una que ya estaba en sus últimos momentos. Pero lo que Thomas no sabía era que los Kartar no habían aprendido nada de la derrota sufrida. Pensaron que el impacto de su propia arrogancia no era suficiente para derrotar a un simple humano, pero la historia había demostrado lo contrario. Zara se acercó rápidamente a Thomas, sus ojos brillando con inteligencia. La batalla no ha terminado. Si lo que buscamos es un futuro para la humanidad, no podemos quedarnos aquí esperando una respuesta. Debemos darles algo más, una propuesta que cambiará el rumbo de esta guerra. «¿Qué propones?», preguntó Thomas, ya agotado de tanta tensión y lucha. Estaba al límite de sus fuerzas, pero sabía que debía escuchar. «Alcanzaremos un acuerdo, un trato. Los Kartar no pueden permitirse perder todo lo que han ganado en su interminable guerra, y tú, humano, eres ahora una figura crucial. Puedes ser lo que jamás imaginaron, un líder intergaláctico, no solo un guerrero. Los Draxar y los Kartar, al final, nos necesitan a todos, humanos incluidos. Si los tomamos por sorpresa con una alianza, podemos detener esta guerra antes de que escale». Thomas la miró con incredulidad. No podía ser tan simple. ¿Una alianza con los Kartar? ¿Con el imperio que lo había desafiado desde el principio? Pero Zara no mostró duda alguna. ¿Crees que si seguimos luchando de esta manera, algún bando ganará? Ellos seguirán atacando, nosotros seguiremos resistiendo, y mientras tanto, las tensiones galácticas seguirán creciendo. La única salida es negociar una paz entre los imperios y ofrecerles algo que los Kartar nunca esperarían, la humanidad. El silencio se instaló en la nave. La idea era revolucionaria, incluso peligrosa. Pero Thomas sabía que, si algo había aprendido en todo este tiempo, era que la fuerza de un humano no estaba solo en su habilidad para luchar, sino también en su capacidad para adaptarse, para encontrar alternativas, para sobrevivir. «No sé si confiar en ellos», dijo Thomas, mirando a las tres mujeres. Kira había estado observando la conversación en silencio,
mientras Nalia, por su parte, parecía meditar profundamente sobre las palabras de Zara. «Yo tampoco», respondió Kira, su voz grave. «Pero los Kartar, como cualquier imperio, tienen su propio código. Si nosotros logramos imponer un trato, podemos evitar una catástrofe. El orgullo de los Draxar está quebrado, y los Kartar lo saben. Si quieres cambiar la dinámica, esta es nuestra oportunidad». Nalia, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino con una voz suave, pero firme. «Al final, Thomas, no importa lo que queramos. Lo que importa es lo que el universo necesita de nosotros. No seremos solo un símbolo de derrota o victoria. Seremos lo que construyamos con lo que tenemos. Los Kartar y los Draxar verán en ti la humanidad como nunca lo imaginaron. Y esa puede ser nuestra mayor arma». Los ojos de Thomas se entrecerraron mientras asimilaba sus palabras. Todo su ser quería regresar a la tierra, a su campo, a la vida que conocía. Pero algo dentro de él le decía que esto era más grande que él, que la humanidad había sido traída a este punto por una razón. No era solo un luchador, sino también un líder, alguien capaz de poner fin a la guerra y darle un nuevo rumbo a la historia. Y si nos unimos, entonces, nosotros, los humanos, seremos la clave para cambiarlo todo, dijo Thomas finalmente, aceptando la inevitable verdad. «Sí», respondió Zara, una sonrisa sutil tocando sus labios. «Serás la clave para que el universo nos vea como iguales. Y eso, Thomas, es solo el comienzo». Con una nueva resolución, Thomas se giró hacia el espacio, que ahora parecía menos oscuro y más lleno de posibilidades. La Geraisen seguía tambaleándose, pero la guerra había cambiado su rumbo. No más batallas solitarias, no más derrotas inútiles. La humanidad había comenzado su ascenso en la galaxia. Y a partir de ese momento, la galaxia sería testigo de una historia que nunca había imaginado. La humanidad, en su forma más inesperada y audaz, había llegado para quedarse.